Estamos en nuestra campaña de 40 días de ayuno y oración y el tema que estamos estudiando por esa campaña es tiempo a solas con Dios, creciendo en el conocimiento, la intimidad y la comunión con el Señor. Hemos dividido esa campaña en 6 semanas y en el día de hoy llegamos a la semana número 4 y el tema que vamos a tratar en esa semana número 4 será La Biblia es nuestra base. En el tiempo a solas con Dios, nosotros entonces vamos a observar durante esa semana que la Biblia, ella es nuestra base, por eso es importante que en su tiempo a solas con Dios, usted tenga un tiempo de oración, que es donde usted habla con el Señor, y tenga un tiempo también de estudio y meditación en la palabra de Dios, que es así que Dios habla con nosotros. En las 3 semanas pasadas, nosotros aprendimos sobre la importancia de hablar con Dios por medio de la oración, y ahora entonces vamos a aprender sobre la importancia de escuchar la voz de Dios a través de su palabra. Por eso en las próximas semanas, a partir de la de hoy, vamos a aprender sobre el estudio de la palabra de Dios. En esa primera semana vamos a observar que la Biblia tiene que ser el fundamento principal para nuestro crecimiento en la vida cristiana. Una de las características que identifican los cristianos es tener la Biblia como la única regla de fe y de práctica. No tenemos otro libro, otra fuente de revelación. De manera de un gran milagro, Dios inspiró a hombres para que hoy pudiésemos tener su palabra sin errores en el original y 66 libros inspirados por él que hace entonces la palabra de Dios. Por eso es importante que alabemos al Señor por tener la Biblia hoy en nuestras manos, en nuestro idioma, y así podemos entonces leer, estudiar, meditar y hablar también con el Señor, aprendiendo más y más de Él a través de su palabra. En ese día número 21, vamos a hablar un poco sobre cómo la Biblia llegó hacia nosotros o hasta nosotros. El texto que vamos a utilizar es 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Si usted tiene su Biblia, usted puede abrir su Biblia en ese pasaje de 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. El tema entonces de ese día, que es el día 21 de nuestros 40 días de campaña de ayuno y oración, será cómo la Biblia llegó hasta nosotros. Dice así la palabra de Dios en 2 Timoteo capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir y para corregir, para la educación en justicia, a fin de que el hombre sea, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y perfectamente preparado para toda buena obra. Dios en su soberanía y sabiduría, Él dirigió los siervos suyos para escribir en sus palabras de diferentes maneras, en épocas diferentes, en circunstancias y situaciones diferentes. Tanto el Antiguo cuanto el Nuevo Testamento fueron inspirados por Dios y ellos dos componen la Biblia. Los judíos consideraban el Antiguo Testamento como escritura sagrada y aceptaban la clasificación conforme está en el Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos la ley o la Torá, que son los libros, los 5 primeros, los Pentateucos, Génesis, Éxodo, Levíticos, Números y Deuteronomio. Los judíos también, ellos aceptaban los profetas anteriores, que llamaban Josué, Juíces, Primera y Segunda Samuel y Primera y Segunda de Reyes. Ellos también decían los profetas posteriores, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Naum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Ellos también consideraban los escritos, que eran Salmos, Job, Proverbios, Ruth, Cántico de los Cánticos, Eclesiastés, Lamentaciones de Jeremías, Esté, Daniel, Esdras, Nehemías, Primera y Segunda de Crónicas. Después de la venida del Señor Jesucristo, sus discípulos empezaron a escribir su historia y sus enseñanzas, y los apóstoles escribieron cartas para fortalecer esas enseñanzas del Señor Jesús hacia las iglesias. Con el pasar de los tiempos, algunos libros fueron
aceptados como parte de la Escritura Sagrada sin haber muchas discusiones en la iglesia. Ciertamente, algunos criterios fueron estabelecidos para determinar la canonicidad o la inspiración de determinado libro de la palabra de Dios. Los primeros líderes de la iglesia, ellos entonces establecieron los criterios para saber cuáles libros serían aceptados. De ahí entonces surgió la terminología, el canon de la escritura o la vara de medición. La palabra canon, ella significa regla y sirve entonces como una vara de medición. Es un parámetro a utilizar para entender cuáles son los criterios que se usarían para evaluar o para considerar la inspiración de un determinado libro. Los líderes entonces aplicaban esa regla para medir y reconocer la autenticidad y autoridad de los libros de la Biblia. En el año de número 34 después de Cristo, hubo un concilio que reunió los 27 libros del Nuevo Testamento y los reconoció como siendo libros canónicos. Hoy entonces tenemos las siguientes divisiones en el Nuevo Testamento. En primer lugar tenemos los evangelios, Mateos, Marcos, Lucas y Juan. Enseguida tenemos el libro histórico de Hechos de los Apóstoles. Enseguida tenemos la carta de los apóstoles. Por ejemplo, tenemos la carta del apóstol Pablo. Tenemos Romanos, 1 y 2 los Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda Tesalonicenses, Primera y Segunda Timoteo, Tito y Filemón. Tenemos las cartas generales. Ellas son Santiago, Hebreos, Primera y Segunda Pedro, Judas, Primera y Segunda y Tercera Juan, y la carta profética o el libro profético que es el libro de Apocalipsis. Es muy importante percibir que los libros de la Escritura ya eran autenticados y no fue la iglesia o los líderes de aquel entonces que definieron la autenticidad. Ellos solamente lo reconoció. Es interesante también observar que el quesito que la iglesia utilizó para reconocer la canonicidad del libro, en destaque, yo quiero salientar tres de ellos. Primero, la autoridad del escritor. O sea, si en el propio libro había o hubiese alguna evidencia de que el escritor era conocido, ciertamente ese libro podría ser considerado canónico. Ese era el primer criterio. El segundo criterio determinante era el contenido del libro, que debería entonces comunicar la revelación de Dios. No podría haber contradicción con los demás libros de la Biblia. Y en tercer lugar, era el criterio de la aprobación y aceptación de las iglesias. Es impresionante cómo Dios fue el que condujo todo ese proceso, desde la escrita hasta mismo la formación del canon, la unidad y la interligación entre los libros de la escritura sagrada. Es interesante percibir que aunque vivían en tiempos diferentes, épocas diferentes, contextos diferentes, ellos escribieron la misma cosa, o sea, la misma revelación de Dios. La descubierta de los manuscritos originales fue otra evidencia de que Dios preservó su palabra a tal punto que ella llegase hasta los días actuales. Son los milagros que revelan que la Biblia es la palabra revelada de Dios. En esos próximos días estaremos estudiando y aprendiendo cómo debemos estudiar y reconocer y conocer la palabra de Dios y como resultado tendremos mucho más intimidad con Dios viviendo entonces en conformidad con su voluntad. Por eso es necesario que amemos la Biblia, la tengamos no como estima, sino como un libro digno de ser leído y estudiado, y por eso también debemos alabar y engrandecer al Señor por tener la Biblia en nuestro idioma hoy en día. Por eso es necesario que en ese día y en ese tiempo valoremos la palabra de Dios. Como petición de oración, alabe al Señor por la manera por la cual nosotros tenemos hoy la Biblia preservada en nuestros días. Diga también al Señor que usted desea conocer en verdad su palabra. Dedique un tiempo para estudiarla, para conocerla y para leerla. Pida también al Señor que le ayude a diario a leer y a estudiar su santa palabra. En esos primeros tiempos habíamos estudiado sobre la importancia de la oración. Ahora vamos a hablar sobre la importancia del estudio y meditación de la palabra de Dios.
en el tiempo a solas con Dios, si usted quiere crecer en el conocimiento, la intimidad y en la comunión con el Señor, es necesario conocer la revelación de Dios a través de su palabra. Que el Señor te bendiga.